Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba, desde Junín de los Andes, en el río Malleo, en la estancia San Huberto. Vamos a tener un día completamente especial. Este río, en esta parte, como se puede ver, es totalmente calmo, tranquilo, de esos ríos que uno desearía pescar una vez en la vida, aunque sea. Y hoy estamos acá. Pero no es solamente que voy a poder pescar, sino que para mí me emociona poderles decir que voy a pescar con la persona que más conoce este río, que más lo conoce por la historia, por el tiempo, por la cantidad de años que hace que lo pesca. Y el señor es Jorge Truco. Es un gran guía, es un gran hacedor de la pesca en Sudamérica, de la pesca en Patagonia, donde generó cantidades de cosas para que hoy podamos mantener estos lugares y para que todos los pescadores de alguna forma los podamos disfrutar. Jorge me va a estar de alguna manera enseñando la historia de cada uno de estos pozos y vamos a intentar pescar las truchas que podamos. Pero estoy seguro que vamos a vivir una historia apasionante de cada lugar, de cada curva, de cada sector, porque seguramente va a traer recuerdos de lo que han sido más de 40 años pescando estas aguas. Acompáñennos, aguas arriba. Jorge, ¿Qué haces, ¿cómo Pablo? estás? ¿Cómo Tanto estás? tiempo. Qué lindo, qué Qué lindo. bueno verte acá. El placer es mío, Jorge, el placer Esta es es como mío. mi casa. Lo sé, por eso quiero pescar con vos. Quiero que me enseñes. No sé si la palabra es a pescar, porque la verdad que De las sería clases las das vos. poco lo que me interesa tanto pescar, pero sí me interesa conocer la historia. Quiero saber por qué elegiste acá primero que nada. Bueno, mira, este es un pool largo que se llama The Henry's Fork. Que sabes, hay un río en Idaho que se llama Henry's Fork of the Snake. Y hay un sector del río que se llama Railroad Ranch, que se parece a esto, que es el lugar más famoso de allá. Y en la década del 80 venía Art Lee, ¿no? Vino por primera vez en el 85 y yo lo guiaba todos los años. Y este era el pool preferido de él. Y él lo llamó Henry's Fork, porque Ajá. se parecía tanto al Henry's Fork. Y se parece a Henry's Fork por muchas cosas. El Malleo es un río que el 80% del agua es Spring Creek, porque si vos lo ves cuando sale del Tromen, Sí. es un Es cuerpo chiquito, muy chiquitito. claro. Después va recibiendo todos Ajá. estos otros afluentes como el Mamuil Malal y el Guacamamul, que son los más importantes. Después acá acabamos de pasar el arroyo Tres Picos, y después hay un montón más que no tienen nombre, y a medida que va tomando todas esas aguas, se va formando lo que es. Entonces, tiene su población propia, que es independiente de la del lago. Hubo muchos años que el lago tenía casi puramente fontinalis, y acá había puramente arcoíris y marrones, o sea, no había casi conexión. Ajá. O sea que los pescados del Malleo son pescados residentes del Malleo. Es un río, para mí me encanta porque tiene, por el hecho de ser un gran Spring Creek, tiene mucha vida subacuática, tienes ninfas, scuds, ese tipo de cosas. Bueno, tienes muchas eclosiones y hay mucha comida para los pescados. Se ve que están saltando, que están comiendo, que Sí. tienen un entusiasmo total. Acá sería, digamos, donde yo normalmente empiezo acá en el Henry's Fork, Sí. ahí se bifurca, hay una isla. Ajá. En el brazo de allá, Sí. bueno, hace 50 años y todos los años que vinieron después, normalmente. A veces por ahí la corriente traía un árbol, pero ahora lo estoy viendo Sí. y me hace acordar a hace 30 o 40 años, está igual. Acabo de ver 3 o 4 subidas, ahí vimos una recién. Ajá. Toda esa costa hay un canal Sí. y generalmente hay otras Sí, 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 ahí subí ¿ves? otra, sí. Y hay algunos muy buenos pescados. Y los buenos pescados, había en una parte de esta costa donde había un eddy, así, Sí. y la trucha miraba para Al revés. el otro lado. Ajá. Y era el desafío de Art Lee. Él quería hacer no sé cómo, no me acuerdo cómo la llamaba, ya me voy a acordar.
pero era cómo pescar esa trucha que miraba Sí, para el otro lado. Sí. Jorge, ¿cómo lo pescaba? ¿Qué te acordás de equipos, de técnicas, o arriba, Él abajo? él se paraba, él no pescaba, generalmente no pescaba, no, o sea, prospecting, yo hago mucho eso, yo hago todo. Pero él se paraba, por ejemplo, en el medio ahí y esperaba ver algo. Ujú. Y algo era desde una subida, que eso es, es una cosa obvia, Sí, vos lo sí, ves sí, subir, sí. a un movimiento de agua, que él lo llamaba Ajá. pushing water, Ajá. ¿no? Que está empujando agua. Sí, Y él veía eso. Bueno, estaba acostumbrado a pescar el beaver kill, que hay una claro. presión infernal. Yo pesqué con él el beaver kill, donde hay mucha presión, entonces vos para ser bueno ahí tenés que tener todos los sentidos muy agudos. Y bueno, si vos lo traes a él y lo pones acá y aplica todos esos sentidos, él tiene una ventaja muy Claro, grande, porque claro, ve claro, claro. las cosas más insignificantes. Y él usaba líderes muy largos. Los más Ajá. chicos eran de 20 pies, o sea, entre 20 y 30 pies. Creía en eso porque decía que la deriva era mejor, era más difícil la precisión, porque yo empecé a copiarme de eso. Yo Ujú, tenía ujú. líderes de 12 pies, 10 pies, ¿viste? Sí. Y trataba de acortarlo lo más posible, porque después cuando la traes en la red y la querés meter con... Claro, claro, claro. Tiene que entrar la tiene que entrar línea y sí. ahí, sí, sí. Pero él usaba líderes muy largos y generalmente usaba una sola mosca. Cambiaba a veces, pero tenía una colección de una mosca que él llamaba la usual, que era como una parachute, pero Sí. sin hackle. Ajá. Era una ninfa Ajá. flotante hecha, atada con snowshoe rabbit, y no con otra cosa. De diferentes colores y diferentes tamaños. Y Sí. tenía un penachito arriba que la podías ver, pero no tenía hackle. Y él hacía, cuando veía algo, hacía un tiro y acertaba. Y en estos lugares que vos pensás, la mayoría de las truchas que ves no son grandes, y de Sí. golpe por ahí ves una grande en algún lugar. Él, las que acá saca marrones que a mí me dejaban impresionado, yo no sabía ni que estaban acá. No sabías que Pero que vivían. practican, no. Y esa mosca, apenas caía, flotaba un poco y después Él, rompía la tensión o entraba ya abajo. ¿Cómo? Porque me él imagino que no tenía peso, pero. flotaba perfectamente bien, él hacía un reach siempre, para un Ajá, lado o para el otro, ajá. sabía que en el medio podía haber corrientes cruzadas, como Sí, puedes ver, sí. y derivaba no mucho y la trucha hacía whoop y se Ah, atrás. Era muy, en ese sentido era muy, muy eficiente y era su especialidad. claro, ¿Viste? O sea, claro, yo no claro, sé, claro. yo nunca lo vi, pues sí, lo llevé a la boca del chimewín, pescó en la boca, sabe Sí, pescar salmones, le gusta también eso, pero su especialidad es esto. es esto. Es esto. Es Claro, esto. claro, Y este era el claro. pool preferido. Estaba todo el día acá, íbamos hasta allá, hasta la barda, allá arriba de todo, Sí. que también es un poco distinto, pero es lindo también. Y tenés ahí, te subís arriba de la barda y ves pescados así grandes abajo. Bueno, entonces no tenemos más que pescar. No tenemos más que pescar, es dura la vida, pero no tenemos más que pescar. Lo haremos hasta el último momento que podamos estar al lado del agua. Así sea sentado como acá. Pero lo que podemos hacer, hay varias subiendo en el bank aquel, Sí, donde empieza el agua más movida. Para perfecto. arriba. Podemos probar eso. Vamos, me gusta. Mira, Jorge, acá vi una. Ok, sí. Ahí Está metida justo ahí. Está moviéndose como atenta, te diría. No sé si mira para arriba, ¿no? Pero la puedo ver ordenada. Bien. Ok. Ay, le ha pasado por arriba. Y ella nada, Nada. ni enterada. Pero ahora las veo como comer ninfas.
Ajá. Bueno. Vamos a ver. ¿Hacia qué vamos a cambiar? Evidentemente quieren algo que sea, bueno, diferente por lo menos. Y si estábamos en muy chico, nos tendríamos que ir a algo un poquito más grande. No creo que tanto tampoco, pero... Wolf, no sé si es eso. Ah, ¿cuál? Tenés algunas parachute que Acá hay para unas mí parachute que creo que son Adams. Sí, ¿Qué a tal? mí me gustan. ¿Sí? Bueno, vamos. Jorge se quedó río abajo y me indicó algunos pools para que venga. Me ha dado todas las indicaciones precisas, mosca, dónde pararme y qué hacer. Y este en la punta del sauce es uno. Así que vamos a ver si comprendí la idea y si estas truchas colaboran con la mosquita que Jorge me ha dado especialmente para este tramo del río. Estoy viendo una trucha que come, se mueve. Le he pasado un montón de moscas, pero se acerca, se aleja. Lo hicimos con un indicador, con una ninfita, con una seca. Sigo buscando, algo está comiendo porque ella está activa, pero está faltando algo que le diga que es eso lo que quiere. Así que vamos a hacer unas pruebas más. En algún momento encontraremos. Ganó, nuevamente han ganado. Fue muchas veces hasta la mosca, pero algo no era. Finalmente se asustó, no sé si es cuando levanté la caña acá, hizo algo, pero se terminó yendo. Así que vamos despacito buscando otras más. Este es un trabajo de paciencia, estrategia, despacito, calma, y las vamos a pescar.
¿Fue la mosca? Sí, fue la mosca, pero nunca bajó. Y no la sentí, no. ¿La sentiste? No la sentí, no la Nada, sentí. bueno. No la sentí. Pero está Quedó toda- ahí, pero Es increíble. Yo creí que la había tomado. yo también increíble. vi perfecto, ya Además la esperaste estaba. y todo. ¿Pero la sentiste? No la Nada. sentí, viste cuando a veces le sentí como con los dientes, que toca un... No, nada, sentí que cerró, tensé y nada. Como que se le pasó por algún lado y no. ¿Te parece que subimos un poquito aquellas y en todo caso dejamos Podemos dejar descansar esto y volver descansar dentro de un esto? rato. ¿Teníamos que vadear? ¿Cruzamos o de acá? Tratamos, mira, había una que estaba subiendo allá, que subió bastante En la de los seguida, pastos. sí, Allá. Sí. a 2 metros de la costa, para este lado. Y después había otra que me pareció muy buena, que estaba del árbol para arriba, Sí. como 4 o 5 metros, a 1 metro de la... Ahí está, ahí subió una, bueno, más o menos por ahí. Ahí hay Ajá. un Bueno, agua chata. este Sí, sería generalmente vadeable muy desde productiva. acá y que avanzamos un poco así. Sí. Esa subió justo ahí, mirá. Muy bien. ¡Ah! Te voy a sacarla de la ensalada esa. Sí. Vamos a tratar de acelerar la pasada acá. Epa, mirá qué linda. ¿Sabes qué? Cuando... ¡Uf! ¡Ay, qué buena! ¡Qué buena, Jorge! ¡Qué buena! Esta no alcanzó ni a sacar la cabeza, te diría. Hizo una tomada muy suave. Es fuerte. Es fuerte. Muy fuerte, sí. Déjale que tenés, ¿qué tenés? ¿5X? 5, así que voy a abrir un poquito. La vi menos fuerte en un principio, pero por el largo. Uf. Ajá. Bien. Gracias. Muy peleadora y vos sabés que en un principio... Gracias, Jorge. Bueno, ahora tenemos una ahí que nos está esperando, que si tenemos suerte, Ay, ahí subió pero otra allá. qué Así que buena... estamos... Qué ruido que hizo esta ahí, ¿eh? Sí. Pablo, vamos yendo. Vámonos porque se nos viene la tormenta y tenemos un montón de ríos para pescar todavía. Gracias, Jorge, espectacular esto. Ahí la puedo ver. Ahora sí le puedo hacer un tiro. Está en una posición que me deja mucho más fácil todo. Ahí está. ¡Wow!
¡Oh! Bien, valió la pena esperarla. Y la voy a tener que tratar de subir acá. Cuando ella sienta, está muy cerca de la orilla, eso, va a correr adentro otra vez. Lo que no hay que poner es demasiada presión. Acá tengo una playita justa. Cuando quede de lado, la tenemos. Este es un juego constante donde la calma, la tranquilidad, el esperar, todo lo que nosotros hagamos con velocidad y que salga de la naturaleza, vamos a estar estropeando el momento que nos da esta máxima felicidad. De a poquito, esperando, mirando y estando con todo armado. Si veo que el corazón se me quiere salir y no puedo hacer el tiro, me voy a frenar, me voy a quedar, tomo la mosca otra vez, vuelvo a mirar, estudio dónde comen, qué es lo que hacen, pero no hago el tiro que golpea el agua, no se fue más allá, vuelvo a tirar, golpea el agua y todo esto nos empieza a asustar los peces y es que no podemos pescar. Entonces, calmados, calmados, que de esta manera lo vamos a lograr como con esta trucha. Miren estas. Y a ver, a mí me Mira, sonaría que una tipo esta. A ver. Tipo esta está parecida. Necesito la red. Ahí, bien. No, qué mini, si es grande. Me están congelando los pies. ¿Los pies? No, a mí, pero ni te explico. Bueno, lo primero, mojate la mano, así, que te quede mojadita. Eso. ¿Las dos? Las dos, con la mano que vas a agarrar el pez siempre que esté mojada. Yo la agarro con las dos, una en la cola y la otra Bueno, en la... ahora agarrala. Pero tiene un anzuelo, creo. Tiene el anzuelo, sí, pero eso está fantástico. Esta es la trucha más grande que he sacado. No, ¿En serio? en toda tu vida es imposible. No, es la En mía. toda mi vida junto a ustedes. Es mini. No, no es mini. ¡Ah! Ese no fue la mini. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sacamos una más grande? Creo que está ahí. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer, etiquetanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. Acompáñanos, Aguas Arriba.